2:30 en toda la Argentina. Nosotros continuamos aquí en el programa para acompañarlos hasta las 13 y vamos a darle la bienvenida formalmente, ya rápido, a Beto, querido Beto Perea, que está aquí con nosotros. Beto, buen día, gracias por estar aquí. Hola chicos, bien hallado. Hoy descubrí la palabra bien hallado, que significa gracias por invitarme. Ah, mirá, ¿en serio? Sí. Yo pensé que era una cuestión de me hallo, ¿viste? De sentirme cómodo, digamos. Pero es una forma, se utiliza como forma de agradecimiento al bienvenido. Claro. La respuesta es ya bien hallado. Porque yo escuché, por ejemplo, la frase de decir no me hallé en tal lugar, de que no me sentí cómodo. Claro, también. Mirá vos. Bueno, bien hallado sería como gracias por invitarme o gracias por hacerme sentir tan cómodo. Eso mismo. Bueno, eso mismo. Bien hallado, entonces. Vamos a resumir que tenemos poco tiempo. Bien hallado. Bien hallado. Gracias, y considero que bien hallado es una buena manera de agradecer. Sí, gracias. Una bonita forma de agradecer una vez más este espacio para hablar de... ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Qué raro. De la paz mundial. De Miss Universo 2026. No. Miss Fórmula 1 2025. Vamos a hablar de lo que pasó en el Gran Premio de Las Vegas, qué sucede con Franco Colapinto, cómo está el Mundial de Fórmula 1, sí. Que para el que no se haya sumado todavía me parecería lamentable que no se viera estas dos últimas carreras que vienen. Okay. Y mira. vamos a hablar sobre... al final, un muchacho de Corrientes, que se llama Benjamín Traverso, que viajó a Italia y está empezando a probar las Europas. Bien. Pero vamos a empezar por lo primero, como se dice. Bien. Yo, haciendo esta columna, dije que la FIA se la jugó esta semana. Porque vimos una clasificación en lluvia, sí. De noche, en un circuito urbano, con lo que todo eso conlleva, el peligro que conlleva y demás. Y vimos una buena actuación de Franco Colapinto en este caso. Más allá de que terminó 15º, clasificó 15º, pasó a Q2 y salvó el auto de una forma que creo que, o sea, tenemos el video, salvó el auto en la misma zona, la misma curva, acá lo vemos, en la misma zona donde el año pasado se pegó en la clasificación. Gran dato eso, porque inclusive creo que es mucho más significativo, no solo por la maniobra que hace, creo que todos habrán visto ese video, se hizo muy viral. Sí. Que yo decía, ¿cómo hizo eso? Y todos decían, ¿qué muñeca, Franco Colapinto? Digo, porque ¿cómo dobla antes de, básicamente parece que se está por dar un tremendo choque? Estamos, o sea, solo te habla de la evolución de Colapinto en este caso. O sea, te dice un poco, sí. El año pasado no pudo controlar un auto que era mejor, sí. Un auto que era mejor, era en condiciones de seco, donde es más sencillo controlar el auto. Sí. Y acá tenés condiciones de lluvia extrema, neumáticos que no había probado, más que durante esa sesión, y en unas condiciones climáticas complicadas, libre. Frío, y con un auto que era bastante peor, a lo que tenía el Williams el año pasado. Entonces, eso nos dejó la clasificación con un Lando Norris que se llevaría la pole y empezaría a defender el liderato del Mundial, pero llegó el domingo. Llegó una salida que fue complicada, sí. Donde vimos varios accidentes. Y nuestro piloto, nuestro Franco Colapinto, acá vemos su salida también, fue protagonista. Nunca va a ser protagonista bueno, siempre vengo a hablar de mal momento. ¿Por qué protagonista? Porque en este caso Alex Albon, ya llegarán. Alex Albon, quien era su compañero de equipo el año pasado, sí. Se llevó puesto a Colapinto en la salida. No puede ser. Lo que ocasionó un problema en la parte trasera del auto y... perdió tiempo durante toda la carrera. O sea, ya está. Se hablaba de segundos por vuelta, más lento. Lo veíamos en algún momento, al salir con una estrategia distinta también, lo veíamos en algún momento en el 11, en el 12, cerca de los puntos. Por ahí suena la campana, tenés suerte con la estrategia, sí. Y podés rascar un punto en un circuito complicado, pero cuando estás perdiendo 3, 4 puntos de carga aerodinámica, un segundo por vuelta, es complicado. Era muy difícil retomar desde ese punto. Es muy complicado. Además, en una salida de eso, son muy pocos metros a la primera curva. La primera curva... ¿Cómo se comprime? O sea, mirando el video, ¿cómo se comprimen los autos, digamos, de una manera en la que cualquier pequeño movimiento puede generar la colisión como la que vimos recién, digamos? Y eso es lo que hace complejo incluso esos primeros segundos que creo que son importantes también. Sí, todo comprimido y aparte a grandes velocidades. Creo que esa es la parte más complicada, inclusive por más que empiezan a desacelerar un poquito, pero es como, ¿cómo me meto por acá? Sí, en este caso lo que decía Albon
terminó un poco con las posibilidades de Colapinto en este caso. No fue el único protagonista porque de fondo se veía a nuestro amigo Bortoleto, el piloto brasileño, que decidió jugar a los bolos ese día, decidió jugar al bowling, se olvidó de frenar y aparece como de la nada y se llevó como a 2 o 3 puestos por delante. Qué bárbaro. Y aún así no pudimos rascar tampoco Él decía, mucho. paso como sea, un paso a un lado o paso por arriba pero paso. Bueno, por una parte la salida. Habíamos hablado de Norris, Lando Norris, que era el líder del mundial, perdió la primera posición en la salida, lo adelantó Max Verstappen y Max Verstappen terminó ganando esta carrera, y no solo ganando esta carrera, sino que después, a posteriori, se supo que los McLaren fueron descalificados de la carrera. Ah, mira. Mira. No me voy a poner muy técnico, pero bueno, hay un artículo, sí me voy a poner técnico, A ver. hay un artículo que habla de la plancha de madera que va abajo del auto. Sí. La plancha de madera tiene una medida de 10 milímetros. Ok. Nada. 10 milímetros es 1 centímetro, nada. Y que puede variar en un más menos 0,2 milímetros. Estamos hablando de nada, Apenitas. décimas de milímetro, ¿no? ¿Esto es ancho o espesor? De espesor. Ok. Y al final de la carrera vos tenés que o sea, la plancha se puede haber desgastado, obviamente, porque roza con el suelo, pero siempre tiene que ser mayor a 9 milímetros. O sea, que el desgaste sea 1 milímetro como mucho de carrera. Se hablaba de que McLaren tenía antes un sensor que hacía que pudieran rozar todo lo que hiciera falta y no perdieran tanto ese espesor de la madera, pero en este Gran Premio sufrieron de más y al no pasar las inspecciones técnicas posteriores fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas. Esto se supo después de la carrera. Esto se supo después de la carrera, obviamente, y lo que supone es que Max Verstappen se acercó a los dos McLaren en el campeonato de pilotos. Por la descalificación. Exactamente. Al sumar el 25 puntos, Norris sigue siendo líder, pero ahora Piastri y Verstappen están empatados a puntos a 24 de Lando Norris. ¿Es común este tipo de descalificaciones? Es raro, es una descalificación de que es A, o sea, y es A. La evaluación técnica sí es habitual. Sí, Después de cada siempre, carrera todas se las carreras. revisan, Sí. pero es raro que se descalifique por esto, digamos. En el año habrá pasado un par de veces o 3, no mucho más. Pero bueno, habla un poco de esto, de la rigidez de la FIA, que está bien en este caso porque es un elemento técnico, y de lo que supone un vuelco a este mundial. Porque yo les decía, 24 puntos de diferencia. Cambia totalmente Quedan la discusión. 2 carreras, 58 puntos en juego, y es Max Verstappen. Tiene 4 mundiales en su espalda. Hoy tiene matemáticamente la chance que hasta el domingo no la tenía. O sea, como terminaban las cosas. No si la carrera terminaba con Norris delante, como salía, no había chance ya para Verstappen. Quedaba entre los dos McLaren. Y esta doble descalificación lo aupa otra vez al juego. Claro. Nuevamente. Otra cosa, es común, o sea, intuyo que tiene que ver justamente con que era Las Vegas, la ciudad de las luces, etcétera, pero ¿se han hecho carreras de noche en otras ocasiones? Sí, sí. ¿No es más dificultosa aparte? La primera carrera de noche fue el Gran Premio de Singapur del año 2008. Y a partir de ahí vinieron varios eventos que se hicieron en el ocaso, digamos, cuando va cayendo el sol, en noche completa. Y lo que pasaba con Las Vegas, que mucha gente en Twitter se reía de eso, es que hacer un Gran Premio de Las Vegas de día sería feísimo. Cierto, claro. Claro, sería un desperdicio. Es un desperdicio. Sí, se veía incluso en las mismas imágenes, eso me llamaba mucho la atención, las imágenes de todo Sí, hay que vender la ciudad también. La infraestructura, todo de noche, mientras era realmente de película ver. Y encima con la lluvia, no. Saldría del estereotipo de Las Vegas, la noche, los casinos y demás, o sea, todo iba a colación con que sea un buen Gran Premio, y por eso también se hacía el sábado a la noche y no el domingo. Claro. Cosa que el domingo durante el día esté para desarmar el circuito, todo. Estamos hablando de un circuito urbano. Claro. Hecho en una ciudad que poca gente no tiene, digamos, habitualmente. Sí. Exacto. ¿Y a qué hora fue la carrera acá tardísima? A la una de la madrugada, del sábado al domingo. Terrible. Yo he de decir que estoy muy en contra de estos horarios. Claro, vos totalmente trasnochado. No, trasnochado y tenso. O sea, es como que en los horarios europeos, ponele, vos te levantás y lo primero que tenés es la carrera. Te haces tu desayuno, tal, y bien. Claro, tempranito. Y llega estos días y decir todo el día esperando a que sea de noche, terminar de cenar, todavía no es hora de la carrera. Claro, tenés que esperar hasta esa hora para poder ver la carrera. Aparte es raro porque habitualmente
la fecha, o sea, las cosas de definición se suelen jugar en horario de tarde, digamos, sobre todo en Estados Unidos, 5 de la tarde hora nuestra, 6 de la tarde, 1 de la mañana es una banda. Hay pocos eventos, sí, que sean tipo muy tarde en una banda. Cosa que no sea Super Bowl, alguna cosa de esta. Que incluso arrancan temprano, terminan tarde. El Super Bowl arranca a 7 de la tarde, por ahí termina como a las 2 de la mañana, pero porque es largo el encuentro, digamos. Una última cosita antes de pasar a Traverso, quería saber que si viste lo que fueron todo el revuelo que hubo, muy vinculado a Las Vegas, a que la carrera fue de la noche, de esto de los fuegos artificiales, y Franco Colapinto totalmente disgustado, enojado con los fuegos artificiales, con los cohetes en este caso. Fue un poco también lo que es el carácter de Colapinto, que es muy, en este caso, muy transparente para estas cosas. Es muy la bajada al piso que la élite de la Fórmula 1 por ahí no considera muchas veces. Pero es cierto, tipo, el vago se preocupó por los perros, después de haber hecho 57 vueltas en un circuito con los muros acá a 300 y pico por hora, ¿no? Habla un poco de lo que es su personalidad, ¿no? No, lo banco, la verdad. Interesante después pensar igual si estas cuestiones pueden o no tener represalias, ¿no? Y acá vemos jugando, todo el fin de semana se pasó jugando con Mickey y Minnie Mouse. Yo sería Colapinto. A Minnie le pidió matrimonio y obviamente estando delante de Mickey le dijo que no. Se repudrió. Claro. Y después cuando acá esto es la Drivers Parade, antes de la carrera, donde todos los pilotos desfilan en este camión, ¿viste? A Minnie la saluda re bien y a Mickey le hace la... Chao, Mickey, claro, que venga Minnie, me encanta. Me encanta porque incluso siento que ahí eso se presta para el show. Sí, totalmente. Y lo distingue totalmente del resto, por lo menos de lo que se suele ver del resto de los corredores de Fórmula 1. O suelen ser todos un poco más solemnes, más serios. Por eso, y él vino a romper un poco con ese y por eso cae o muy bien o cae muy mal. Claro, es cierto, despierta pasiones. Exacto. Pero podemos hablar un poco del caso Correntino. ¿Qué está pasando en Corrientes? Voy a hacer la previa de Qatar, que es lo que viene este fin de semana, rapidísimo. Circuito de Qatar entró en el año 2021. Son 5 kilómetros, 419 metros. Solo hay una zona de DRS, que es la recta principal que podemos ver abajo. Y 16 curvas, 10 a derechas, 6 a izquierdas. El último ganador el año pasado fue Max Verstappen, por lo que nos da pie a que veremos qué pasa. O sea, todos prestando atención a esa primera recta para ver primero la largada, cómo quedan posicionados, y después si hay posibilidad en algunas vueltas de que las posiciones vayan cambiando, pues entiendo que es el único lugar cómodo para avanzar. Generalmente solo veremos adelantamientos ahí, rara vez se verán en otros lados. Bueno, y horarios, tenemos fin de semana sprint, la única práctica será el viernes a las 10:30 de la mañana. La primera clasificación, la clasificación de sprint, a las 2:30 del viernes. Sábado tendremos la carrera sprint a las 11 y la clasificación normal, la del fin de semana, sería a las 3 de la tarde y la carrera el domingo a la 1. Lindo horario. Muy lindo horario. Buenos horarios en comparación a todo lo que fue esto de Las Vegas, ¿no? Allá de noche, ¿no? Claro, allá de noche, allá se verá la práctica 1 capaz y la sprint se verá de tarde-noche, pero sí, de en noche. nuestro caso, para nosotros, buenos horarios. Para nosotros, buenos horarios. Ahora sí, viajamos a Italia, de esquina a Italia, porque vengo a presentarles el caso de Benjamín Traverso. ¿Quién es Benjamín Traverso? Es un piloto, actualmente está en la Copa Oro de la Fórmula 3 Metropolitana, Argentina. En su temporada de debut terminó quinto en la clase, o sea que bastante bien para ser debutante. Tiene 17 años y viajó la semana pasada viajó y el lunes y martes estuvo probando en el circuito de Misano Adriático en Italia, probando los Fórmula 4 italianos, en este caso, con el equipo Genser Motorsport. Mira. Es un salto cualitativo, es una prueba muy interesante. Él, por ejemplo, ayer a última hora decía que en sus mejores vueltas estaba a 4 décimas de las referencias, y las referencias son pilotos que ya han corrido en Fórmula 4, en este caso, así que para hacer la primera toma de contacto en condiciones también que era de lluvia y de seco, o sea, pista cambiante, la verdad que fue una referencia muy interesante. Acá sobre todo si por ahí lo llevamos cierta proyección a una carrera en condiciones normales, digamos, por ahí la destreza que vos hacías referencia con Colapinto hace un rato de fíjense la evolución en la destreza, el manejo del vehículo en estas situaciones, lo que el año pasado le significó un choque, hoy le significó una maniobra de evasión, control en el automóvil. En este caso, a Traverso, en situaciones normales,
las condiciones podrían ser más parejas, quizás. Digo, esa diferencia podría haber sido mucha, pero como terminó, podría haber sido menos todavía o similar. Te da pie, en la diferencia, lo que yo te hablaba de la diferencia, te da pie a ver que el tipo controla. Condiciones tiene. Que esto de momento, como les digo, fue una prueba privada. Sí. Las imágenes que estamos viendo, agradezco a Eduardo Schweizer de Actualidad Esquina que la cedieron, porque no hay fotógrafos, no habían cámaras, no había nada, más que la gente que está ahí en el circuito con Benjamín en este caso. Beto, este tipo de pruebas privadas así son los momentos en los que las grandes marcas buscan los talentos, digamos, o sea, buscan fichar pilotos para que el año que viene sean promovidos a una categoría mejor, puedan empezar a competir. Siempre hay ojeadores en estas tandas, en todos estos ejercicios del automovilismo. Y es cierto que si bien él viene con sus patrocinadores y su gente, nada más, o sea, vamos a decir que es bastante humilde en este sentido, siempre puede haber la chance de que ese día estuviera alguien de alguna marca como Red Bull, como Ferrari, Mercedes, y que estuvieran bicheando ahí un poco. ¿Y de qué depende por ahí también este ascenso a otras categorías? Porque incluso también pienso y asocio con la cuestión de la edad. Vos decís que tiene 17 años. ¿Cuántas son F4? ¿Es la última o no es de las últimas de las inferiores? La F4 lo que tiene, o sea, fue más allá de la escalera Fórmula 1, 2, 3, la F4 en Europa tiene como sus regiones. Está la Fórmula 4 española, la italiana, la francesa, la centroeuropea y así. Él de momento lo que hizo fue una prueba fue invitado en algún momento o rindió para ir a hacer esta prueba, y a partir de los resultados se puede dar o no que si lo llaman el año que viene esté por ahí. Esto ya es opinión, pero obviamente, como les digo, es una prueba, vos te mostrás, es un escaparate. Es un escaparate. Y digo, me parecía curioso traerlo, importante traerlo, porque estamos hablando de un correntino. Estamos hablando de un correntino en Italia. Si se dieran las cosas estaría espectacular, obviamente. Y habla un poco también de la trascendencia que tiene lo que hizo Franco Colapinto, no solo a nivel deportivo, sino a nivel mediático. Movió mucho el avispero para que haya varios pilotos argentinos que hayan sido descubiertos. Sí, tal cual. Más para allá, que se le preste atención. Claro, más allá de que esa gente ya, por ejemplo, los casos que yo traje de Mattia Colnaghi o de Nico Barrone, que ya llevan años disputando en Europa y demás, pero que la gente se interese también por eso. Claro, entonces, para que después lo puedan ubicar. Entonces, si ubicamos un piloto correntino, no solo argentino, correntino, en el foco de la escalera FIA, en este caso, de Fórmula 4, tal y demás, es que es una explosión de y vos dijiste, de sentido en este caso. Dijiste que dentro de Fórmula 4 hay distintas como subcategorías, ¿no es cierto? Por región, mencionaste. Desde Fórmula 4 para ascender a un Fórmula 3, Fórmula 2, ¿qué tanta posibilidad ves? ¿Qué es necesario para que eso suceda? Que alguien venga depende. Depende de puntos, depende de que alguien te ponga el dedo. Depende de todo un poco, sí. O sea, depende, obviamente, si vos te desempeñás muy bien, siempre vas a llamar la atención, por más que a lo mejor en cuanto a bolsillo vengas un poco más justo. Va a ser complicado siempre, obviamente, que el que viene respaldado por Red Bull o el que viene con una empresa atrás poniendo plata. Claro, ese es el tema. O sea, tiene que ser la simbiosis entre que vos rindas bien y si tenés un apoyo mucho mejor, porque como les explicaba yo en su momento, los equipos de Fórmula 3, Fórmula 2 y demás se sustentan también, además de lo suyo, se sustentan mucho por los patrocinadores que trae el piloto. Por eso vemos en Fórmula 3 que un equipo como Prema tiene un auto pintado de blanco y rojo como Prema, y el otro es un auto pintado de McLaren y el otro un auto pintado de Red Bull. Claro. Porque el que pone la plata es el que manda. Y que el patrocinador lo escoja, ¿no es cierto?, para respaldarlo, eso sí tiene que ver con resultados, ¿no es cierto? O sea, con la destreza que pueda tener el piloto. Digo, ahí sí dependen los puntos, depende. Algo, quizás, ver algo distinto en él, claro, exactamente. Eso es. Bueno, les hablaba un poco vemos el auto acá, el Fórmula 4, el equipo Genser. Notas de colores, por ejemplo, tenemos 2 campeones argentinos que han corrido con este equipo. El caso de Marcos Siebert, de Mar del Plata, que ganó la Fórmula 4 italiana en el año 2016. O el más reciente, que es Gino Trappa, también bonaerense, que ganó la Fórmula Centroeuropea este año. Y poco más. Bueno, además, y la Fórmula 4 italiana, nombres que han salido de la Fórmula 4 italiana, como Lance Stroll,
que está en Fórmula 1, Oliver Ehrman, que está en el equipo Haas también, y el último y más conocido es Kimi Antonelli, que en su temporada 2022 ganó 13 de las 19 carreras de este certamen. O sea, dominado el circuito para el muchacho. Dominó las Italias. Está bueno igual pensar de esa manera porque te habla de las grandes posibilidades que tiene en algún momento eventualmente, ¿no es cierto?, este piloto de ascender o que lo descubran, ¿no es cierto? Claro, yo vi la importancia, o sea, vi la calidad en este caso, en lo que él mismo decía. En su temporada debut, en una entrevista hablaba de que en su temporada debut acá en la Metropolitana, la Fórmula 3 Metropolitana, quedó quinto. O sea, te dice mucho. Está debutando en este certamen y dar el salto a un auto nuevo, a unas configuraciones nuevas, a un circuito que no conocías, a unas condiciones que son complicadas. Sí. Y quedarte en tu mejor momento, quedarte a 4 décimas de las referencias. Y algo hay, manos hay. Incluso también te estaba por preguntar esto y me quedó la duda porque, bueno, dijiste tiene 17 años, está en F4. Probó en F4. Probó en F4. En general, las personas que están dentro de esa categoría o que prueban dentro de esa categoría tienen más o menos esa misma edad, o sea, empiezan de muy chiquitos. Sí. ¿Tiene que ver con eso también? Sí, sí. Y cada vez más, o sea, como les decía, casos como el de Antonelli, que debutó con 17 años en Fórmula 1, son raros de verse. En su momento Verstappen pasó lo mismo, debutó con 17. Su primera carrera la ganó con 18 años. O sea, imagínate. Chiquito. Entonces, sí, cada vez vamos a rejuvenecer más. En este caso vamos a ver pilotos más jóvenes. Si bien es cierto que hay leyes, obviamente hay reglamentos en las que determinan que la mínima sea 16, ponele, o 15. Pero cada vez vamos más ahí, al hilo de pilotos muy jóvenes. Literal, me llama la atención eso. Aparte, cada vez que estamos hablando de como jóvenes promesas, estamos hablando de realmente jóvenes, muy jóvenes. También en todos los deportes, que por ahí, viste, el negocio va ganando terreno sobre el espíritu deportivo, entonces el que vende, bueno, hoy no sé, Colapinto, ponele, tiene 16 años y bueno, le van a dar lugar porque es el que la gente viene a ver. Digo, en el fútbol por ahí muchos lo mataron a Ruggeri en su momento porque le puso al Kun Agüero cuando tenía 16 años y hoy el fútbol le agradece que le haya puesto, pero en ese momento no era común ver a un joven de 16 años debutar en primera. Digo, no sé, un Mastantuono, un Echeverry, pero a veces el negocio creo que va ganando terreno y te impone. Si todo el mundo está hablando es porque lo quiere ver, entonces vos lo vas a poner. Digo, si todo el mundo, ojalá pase, viene diciendo traverso, en algún momento, que por eso digo, ojalá que pase, quizás no te sorprenda que Traverso en 2 años esté compitiendo en Fórmula 3, con proyecciones a Fórmula 2, no sé, lo digo así como a boca de jarro, ¿no? Sí, pero digo, para que se entienda, me parece que también pasa un poco de eso, de la gente, de la presión. Sí, totalmente. En pos del beneficio del negocio, lo que pasó con Colapinto, digamos. Sí, creo que después más allá de sus cualidades y sus habilidades, ¿no? Eso no lo... Es que creo que finalmente lo que termina siendo eso, lo positivo con el caso de Colapinto, es que justamente eso, también traer el foco de lo mediático en estos jóvenes promesas, terminan por lo menos sirviéndole de vidriera como para que se puedan ubicar estas personas que tal vez pasaban desapercibidos, más allá de ser muy talentosos, ¿no es cierto? Más allá de que, o sea, tenés razón en lo que estás diciendo, yo me acordaba de, antes de Colapinto, el referente que había argentino a nivel internacional era Pechito López, y estamos hablando del campeonato de resistencia, pero tenemos que, para hablar de un argentino en Fórmula 1 o en el ámbito, había que irse 20 años atrás, es como te digo. Y ahora, después de Colapinto, vamos a ver, antes de Colapinto, después de Colapinto. Es que eso después va a pasar. Después de Colapinto, lo que pasó es eso, que ya no solo los que están en el ámbito o en la escalera de la Fórmula 1, sino los que están fuera de esa escalera, también están mucho más vistos, mucho más explotados mediáticamente en ese sentido. Eso, por suerte, o sea, está bueno que pase, porque Colapinto no deja de ser la representación, más allá de que se fue joven y todo lo que uno sepa de su historia, la representación de el deporte motor en la Argentina, o del automovilismo argentino, y la Argentina tiene mucha historia, desde los terrenos más urbanos, tipo TC2000, carreras de karting, donde generalmente es donde la mayoría empieza, digamos, manejando karting, no sé, con el MotoGP en Santiago del Estero. Digo, Argentina tiene una fuerte tradición automovilística que hoy encuentra su respaldo en Colapinto. Como diciendo, todo esto que nosotros vemos todos los fines de semana se representa acá en la elite del automovilismo
en otra rama como es la Fórmula 1. Con lo positivo y lo negativo de eso también, ¿no es cierto? Porque él, a partir de esta visualización, que es muy positiva por un lado, también, bueno, tiene que bancarse la otra parte o el lado B de estar en el centro de los medios de comunicación. Claro, pero yo digo, no sé, la Argentina, el deporte más visto es el fútbol. Sí. ¿Cómo puede ser que si tu deporte más visto no tenga buenos jugadores? Y es lo que por ahí pasa. O sea, Argentina tiene buenos jugadores, pues todo el mundo está todo el día darle con la pelotita, tiqui, 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 tiqui. Sí. Y en el caso del automovilismo es lo mismo. Sí. Hay muy buenos pilotos, pero ninguno tiene la suerte de estar en el momento justo para que alguien te diga, un Briatore te diga, vení flaco, te doy una chance. Vamos, sí. ¿Entendés? Sí. Y yo creo que hoy Colapinto representa todo eso. Todo lo que no se ve en el caso del automovilismo, el mundo no ve. Porque yo creo que el argentino lo tiene claro. O sea, al argentino vos no le podés discutir de deporte motor, porque te va a pelear. Te va a pelear. Te van a tirar los Fangio de la vida, el flaco Traverso de la vida, los Reutemann, ¿entendés? Entonces hay cosas que no podés discutir. Y el automovilismo, creo que en la Argentina, yo sin ser un fanático, es uno de esos deportes. Allá donde vaya siempre hay un argentino que destaca o destacó en su momento, sí. O sea que es cierto. Es cierto. Y es como la versión moderna, rejuvenezcamos esos aires de pasión por el deporte motor. Y bueno, vos hablabas de MotoGP, por ejemplo, y está pasando ahora, hay el caso de dos pilotos en Moto3 que haciendo el paralelismo sería como la Fórmula 3 de las motos. Sí. Hay dos pilotos que, si bien es cierto que nacieron en España, los dos, son argentinos, o sea, tienen la doble nacionalidad, son argentinos, y ellos representan a la Argentina, que son Valentín Perrone y Marco Morelli. Y eso también es un poco en parte de esto de que en Argentina está explotando ya no solo el automovilismo, sino el deporte motor. Estamos volviendo. Pasó lo que pasó con Santiago del Estero, que se cayó para el año que viene, pero en el 27 vuelven a Buenos Aires. Y eso es una rueda que, al fin y al cabo, a los dos mundos no se perdió afecta. la plaza. No se perdió la plaza, claro. y sigue siendo un empuje para que más pilotos, más corredores de motos también apuesten por seguir llevarle al nene a que haga, a la nena, o a la nena que haga, armarle la motito y que armarle la motito, armarle el kart, claro, y así se empieza. Pero es cierto, y me gusta porque pone por ahí en foco estos deportes que muchos argentinos participan y hace años le están dando, pero no tienen o no logran tener el reconocimiento por ahí, que también ayuda y es necesario para seguir adelante en esta clase de deportes. Claro. O sea, hace falta también la visualización, que se los ponga en vidriera, también por una cuestión puramente económica, digo, esta cuestión de que los puedan fichar otros equipos, que los puedan, o sea, todos empezaron así también. Es que está buenísimo. Es como le digo, es todo un escaparate, pero hay donde agarrarse, ¿no? Claro, hay material. Hay material, hay sangre, hay sangre es que somos fierreros, es que es así, no queda otra. Vos sabés que yo insisto, nunca me llamó la atención, nunca entendí, pero yo tenía un tío, que mi padrino, que en paz descanse, que el vago venía los domingos, sábado a casa y a 9 de la mañana, pum, te dice Sport, TC2000, turismo carretera. Y vos escuchabas y el tipo estaba así, no, mirá qué boludo, mirá lo que pasó. Y yo jamás entendí, pero el tipo no se perdía una carrera, ¿entendés? Y al otro día jugaba a Boca y el tipo, ping, sentado. Y es como, bueno, está bien, para él es equiparable, ¿no? Es otra generación, quizá a nosotros, o en mi caso, no me tocó tan de cerca un boom, así como el de Colapinto, que para hoy quizás pueda generar fanáticos de la Fórmula 1 o del automovilismo a nivel local, digamos, porque tienen el referente, ¿no? Tienen al referente de decir, che, me siento identificado con este muchacho, lo voy a seguir. Claro. A mí quizás no me tocó, y por eso mi inclinación pasa por otro lado, pero no por eso no soy capaz de comprender el fenómeno que significa. Mi cuñado se ha hecho viajes en moto para ver lo del MotoGP. Vos decís, loco, te vas hasta Santiago del Estero en moto. Y sí, un fin de semana que él se reserva en el año para ir a ver una carrera. ¿Cómo y se llama cómo dijiste que era? ¿Es FIA? ¿El AFA de la Fórmula 1? Sí, la FIA. La Federación Internacional de la FIFA de la Fórmula 1. Claro, la FIFA de la Fórmula 1 sería FIA. Todas las comparaciones para que la gente... Claro, acá haciendo el paralelismo con la pelotita, ¿no es cierto? Bueno, listo, que hagamos todos fanáticos del FIA otra vez. Ahí está. Que vuelva esa generación que termina antes. ¿Quién te dice se termina popularizando un poco con el boom de Colapinto? Por lo menos para la nueva generación. Igual no hay tanta historia ahí como fanatismo de la FIA, sería un poco raro. A la FIA hay que pegarle. Porque generalmente de 3 acciones, 2 hacen mal y una está por ahí. Acá medio que estamos por ese camino también, así que estamos en esa. Pero bueno. Entonces,
lo que nos viene por encima es Qatar y después ya termina, queda una más. Abu Dhabi la otra semana, y con eso se cierra el Mundial, que como les digo, está que arde. No se pierdan las 2 carreras que quedan, por favor. Bien, entonces anotadas las fechas y atentos entonces a estas últimas carreras. Sí. Lo último que queda del año por lo menos. Exacto. Bueno, Beto, gracias, como siempre. Gracias por invitarme, como siempre. Yo ¿Te sentiste hallado? Yo muy bien hallado, muy bien hallado. Nosotros nos vamos, les dejamos en este caso, entiendo, con un pedido nuevo ahí que estuvo queriendo escuchar un tema en particular. Nosotros nos vamos.